Lo que voy a contar ocurrió hace varios años. No me pasó a mí directamente. Le pasó a una chica llamada Mariana, una amiga de la universidad con la que viví durante un tiempo. Cuando compartíamos departamento. Durante mucho tiempo pensé que Mariana exageraba algunas cosas. Era de esas personas muy sensibles a lo paranormal, a las energías, a los presentimientos. Pero lo que pasó al final fue demasiado extraño incluso para alguien escéptico. Porque cuando todo terminó, Mariana entendió algo que le provocó más miedo que cualquier aparición. La Santa Muerte nunca la había ayudado. Desde el principio, solo estaba cobrando. Mariana tenía 23 años cuando empezó todo. Era estudiante de enfermería y estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Su mamá estaba enferma. Las cuentas del hospital empezaban a acumularse. Y Mariana trabajaba en una farmacia para poder pagar lo que pudiera. Una noche llegó al departamento completamente agotada. Se sentó en la mesa y comenzó a llorar. No sé qué voy a hacer, me dijo. Las deudas eran demasiadas. Y el médico había dicho algo que la dejó aterrada. Su mamá necesitaba un tratamiento nuevo. Uno que costaba más de lo que Mariana ganaba en varios meses. Fue en ese momento cuando apareció la persona que le habló de la Santa Muerte. Su prima Rocío. Rocío era mayor que Mariana. Vivía en un barrio al otro lado de la ciudad y siempre había tenido fama de meterse en cosas raras. Rituales, limpias, altares, veladoras. Cuando se enteró de lo que estaba pasando con la mamá de Mariana, la invitó a su casa. Ven, le dijo por teléfono. Quiero enseñarte algo. Mariana fue una tarde. La casa de Rocío olía a incienso. Pero lo que más le llamó la atención fue el altar. Un altar grande colocado en la esquina de la sala. Una figura de la Santa Muerte vestida de blanco, casi del tamaño de una persona. Tenía una corona dorada. Una guadaña plateada. Y alrededor había veladoras encendidas, flores, manzanas y copas con tequila. Mariana se quedó mirando. ¿De verdad crees en eso? Rocío respondió con tranquilidad. No se trata de creer. Se trata de pedir bien. Rocío escuchó toda la historia de Mariana. Cuando terminó, encendió una veladora blanca. La puso frente a la estatua. Luego le dijo: pídele ayuda. Mariana dudó. Pero la desesperación era más fuerte que el escepticismo. Se acercó al altar. Miró la calavera. Y dijo en voz baja: si puedes ayudar a mi mamá, te lo voy a agradecer. Eso fue todo. No hizo promesas. No dejó ofrendas. Nada. Solo pidió. 2 días después ocurrió algo que Mariana describía como imposible. El hospital la llamó. Había aparecido un programa de apoyo médico que cubriría gran parte del tratamiento de su mamá. Algo que Mariana llevaba meses intentando conseguir. De pronto estaba disponible. Mariana estaba en shock. Recuerdo que llegó al departamento con lágrimas en los ojos. No puede ser coincidencia, me dijo. Y lo primero que hizo fue enviarle un mensaje a Rocío. La respuesta fue simple. Te escuchó. Después de eso, Mariana cambió. Empezó a creer que la Santa Muerte realmente la había ayudado. Rocío le regaló una pequeña figura de la Santa Muerte. Era blanca. De unos 30 centímetros. Mariana la puso en una repisa del departamento. Le encendía velas. Le hablaba. A veces incluso le agradecía. Pero nunca le llevaba ofrendas importantes. Porque Rocío siempre decía algo. Lo importante es la fe. Durante los siguientes meses, la vida de Mariana empezó a acomodarse. Consiguió un trabajo mejor en una clínica. Su mamá respondió bien al tratamiento. Incluso Mariana empezó a ahorrar dinero. Cada vez que algo bueno pasaba, Mariana se paraba frente a la estatua y decía: gracias. Y luego pedía algo más. Un turno mejor. Un aumento. Que su mamá siguiera mejorando. Las cosas seguían saliendo bien. Al menos al principio. El primer sueño extraño ocurrió unos meses después.
Mariana soñó que estaba caminando en un campo lleno de velas. Miles de velas. Todas encendidas. Al fondo había una figura alta, cubierta con un manto blanco. Mariana sabía quién era. La Santa Muerte. La figura levantó la mano y dijo algo con una voz hueca. No olvides. Mariana despertó sobresaltada, pero no sabía qué significaba. Después comenzaron cosas raras. Nada demasiado grave, pero inquietante. Velas que se apagaban solas. Objetos que cambiaban de lugar. Un olor constante a cera quemada en el departamento. Una noche incluso escuchó pasos en la sala cuando yo no estaba. Pero cuando salió a ver, no había nadie. Un día Mariana volvió a casa de Rocío. Le contó sobre los sueños, las sombras, los ruidos. Rocío escuchó en silencio. Luego preguntó algo importante. ¿Le has dado algo? Mariana frunció el ceño. ¿Cómo que algo? Ofrendas. Mariana dudó. Solo velas. Rocío se quedó pensando. Pero finalmente dijo: está bien. Mientras sigas creyendo. Meses después Mariana tuvo otro sueño. Este fue diferente. Estaba otra vez frente a la Santa Muerte. Pero esta vez el manto no era blanco. Era negro. La figura estaba sentada en una silla hecha de huesos. Y frente a ella había muchas cosas en el suelo. Fotografías. Objetos. Ropa. Mariana reconoció algunos. Eran cosas que habían pertenecido a personas que ya no estaban en su vida. La Santa Muerte habló. Todo tiene precio. Mariana despertó con el corazón acelerado. Después de ese sueño, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue el trabajo. Mariana perdió el empleo en la clínica por recortes de personal. Luego su mamá tuvo una recaída inesperada. Después ocurrió algo peor. Su novio tuvo un accidente. No murió, pero quedó hospitalizado varias semanas. Mariana no entendía. ¿Por qué está pasando esto?, me decía. Seguía rezándole a la Santa Muerte. Seguía pidiendo ayuda. Pero las cosas solo empeoraban. Una madrugada Mariana despertó. El reloj marcaba 3 de la mañana. Sintió que alguien estaba en su cuarto. Abrió los ojos. Y vio algo en la puerta. Una figura alta, cubierta con un manto. Inmóvil. Mariana pensó que estaba soñando. Pero la figura habló. Todavía falta. Y desapareció. Desesperada, Mariana fue con Rocío. Le contó todo. La figura. La mala suerte. Los sueños. Rocío escuchó en silencio. Luego le hizo una pregunta que Mariana nunca había considerado. Dime algo. ¿Cuándo empezaron a pasar cosas malas? Mariana lo pensó. Y se dio cuenta de algo inquietante. Todo había empezado después de su primera petición. Rocío se quedó callada unos segundos. Luego dijo algo que cambió todo. Tal vez no eran favores. Esa noche Mariana regresó al departamento. Se quedó mirando la pequeña estatua. Recordó todo lo que había pasado desde que empezó a rezarle. El programa del hospital. El trabajo. La mejoría de su mamá. Pero también recordó algo más. Su mamá había empeorado otra vez. Había perdido su trabajo. Su novio había tenido un accidente. Personas cercanas habían empezado a alejarse. Mariana sintió un escalofrío. Porque de pronto todo parecía encajar de una forma horrible. Esa noche soñó por última vez. Estaba otra vez en el campo de velas. Pero esta vez las velas estaban apagadas. La Santa Muerte estaba frente a ella. Muy cerca. La calavera inclinó la cabeza. Y dijo algo que Mariana jamás olvidó. Nunca te ayudé. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, ¿por qué? La figura levantó la guadaña lentamente. Y respondió. Solo estaba cobrando lo que ya era mío. Cuando Mariana despertó, se sentía diferente.
como si hubiera entendido algo terrible. Todos esos favores. El dinero, el trabajo, la mejoría de su mamá, no eran regalos. Eran adelantos. Y cada cosa buena que había recibido había sido pagada después con algo peor. Porque desde el principio, la Santa Muerte no la estaba ayudando. Solo estaba recolectando lo que tarde o temprano iba a llevarse. Mariana quitó la estatua del departamento ese mismo día. La guardó en una caja. Nunca volvió a rezarle. Pero me contó algo que todavía ocurre. A veces, cuando su vida parece empezar a mejorar, cuando cree que las cosas finalmente van bien, escucha algo en su cabeza. Una voz seca, lejana, que siempre dice lo mismo. Todavía no termino de cobrar. Lo que voy a contar me lo relató una mujer llamada Lucía cuando trabajábamos en un hospital hace varios años. Nunca olvidaré la forma en que lo contó. No lo narraba como una historia de miedo cualquiera. Lo decía como alguien que vive todos los días con la sensación de que algo la está esperando. Lucía creció creyendo que la Santa Muerte la protegía, que siempre había estado cuidándola. Pero con el paso de los años descubrió algo mucho más perturbador. No la estaba protegiendo. La estaba reservando. Como si alguien cuidara algo que tarde o temprano va a reclamar. Lucía tenía 12 años cuando vio por primera vez la figura. Fue en la casa de su abuela, en un pequeño pueblo donde muchas creencias se mezclaban con tradiciones antiguas. La casa era vieja, con paredes blancas y techo de lámina. Pero había un cuarto que casi nunca se abría. Una noche Lucía vio a su abuela entrar ahí con una vela encendida. La curiosidad pudo más que el miedo. Se acercó. Cuando la puerta se abrió, vio el altar. Una estatua de la Santa Muerte vestida de blanco. Había flores marchitas, manzanas rojas, copas con tequila y varias fotografías alrededor. Lucía preguntó: «Abuela, ¿quién es ella?». La abuela respondió sin voltear: «Es la que cuida lo que le pertenece». Un año después ocurrió algo extraño. El papá de Lucía tuvo un accidente en carretera. El coche quedó completamente destruido. Pero él salió prácticamente ileso. Esa noche la abuela encendió velas frente al altar. Y dijo algo mirando la estatua. «Gracias por no llevártela todavía». Lucía preguntó: «¿A quién?». La abuela respondió: «A ti». Lucía tenía 15 años cuando empezó a notar cosas raras. Una noche despertó porque escuchó a alguien caminando en su cuarto. Pasos lentos. Como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Abrió los ojos. Y vio una sombra alta junto a su cama. La figura parecía tener algo largo en la mano. Como un bastón. O una vara. Lucía se quedó paralizada. La figura no se movía. Solo estaba ahí, observándola. Cuando parpadeó, la sombra ya no estaba. A partir de ese momento comenzaron a ocurrir situaciones extrañas. Un perro rabioso se lanzó hacia ella en la calle, pero se detuvo de golpe antes de alcanzarla. Un día casi la atropella un autobús, pero alguien la jaló del brazo justo a tiempo. Lucía volteó para agradecer, pero no había nadie. Su abuela siempre decía lo mismo: «Ella te está cuidando». Cuando la abuela murió, Lucía heredó el altar. La estatua de la Santa Muerte era grande, pesada, con un manto blanco y una guadaña plateada. Lucía la llevó a su departamento. Le encendía velas a veces, pero más que miedo, sentía una especie de calma, como si hubiera alguien vigilando. Una madrugada Lucía despertó con sed. Fue a la cocina. Pero al pasar por la sala vio algo que la dejó helada. La estatua estaba mirando hacia otro lado. Lucía recordaba perfectamente haberla dejado mirando hacia la puerta. Ahora estaba orientada hacia el pasillo, como si estuviera observando su cuarto. Lucía pensó que tal vez la había movido sin darse cuenta. La acomodó otra vez.
Pero cuando regresó a la sala horas después, la estatua estaba otra vez girada hacia el pasillo. Con el tiempo comenzaron a ocurrir cosas más inquietantes. A veces, justo antes de quedarse dormida, Lucía escuchaba una voz. Muy cerca. Casi pegada a su oído. Una voz seca. Que decía frases cortas. Todavía no. Otro día. Más adelante. Nunca entendía a qué se refería. Años después Lucía empezó a trabajar en el hospital donde la conocí. Un día ocurrió algo que la dejó temblando. Un paciente murió durante la madrugada. Lucía estaba sola en el pasillo cuando vio algo al fondo. Una figura alta. Inmóvil. Parecía alguien con una túnica larga. Lucía caminó hacia ahí. Pero mientras más se acercaba, la figura parecía alejarse, hasta desaparecer en la oscuridad del pasillo. Lucía empezó a investigar. Leyó testimonios. Leyó historias de devotos de la Santa Muerte. Y encontró algo que nunca había escuchado. Algunas personas creían que cuando la Santa Muerte protegía a alguien durante años, no era por cariño. Era porque esa persona ya le pertenecía. Y no podía morir antes de que ella lo decidiera. Lucía empezó a recordar todos los accidentes de los que se había salvado. Todos los momentos en los que algo la había detenido. Justo antes de que algo terrible ocurriera. El perro. El autobús. La caída por las escaleras en la universidad. El incendio en su edificio. Siempre había sobrevivido. Siempre. Entonces lo entendió. No era protección. Era control. Una madrugada despertó otra vez. El reloj marcaba 3 de la mañana. La habitación estaba fría. Y en la esquina del cuarto había alguien. Una figura alta. Cubierta con un manto blanco. Sosteniendo una guadaña. Lucía no podía moverse. La figura inclinó lentamente la cabeza. Y dijo algo con una voz hueca. Te he cuidado bien. Lucía sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Por qué? La figura respondió. Porque eres mía. Lucía entendió algo en ese instante. Todos esos años. Cada accidente evitado. Cada peligro del que se salvó. No era porque la Santa Muerte la protegiera. La estaba reservando. Como alguien guarda algo importante para el final. Como alguien que evita que algo se rompa. Hasta el momento de usarlo. Lucía quitó el altar de su casa. Guardó la estatua. Nunca volvió a rezarle. Pero hay algo que todavía ocurre. A veces, cuando pasa por un lugar peligroso. Cuando un coche casi la golpea. Cuando algo podría matarla. Siempre ocurre lo mismo. Algo la detiene. Algo la salva. Y cada vez que eso pasa, Lucía escucha una voz muy cerca de su oído. Una voz seca. Paciente. Que siempre dice lo mismo. Todavía no. La historia que voy a contar me la relató un hombre llamado Adrián hace algunos años. Lo conocí cuando coincidimos trabajando en un turno nocturno. Durante las madrugadas solíamos hablar para no quedarnos dormidos. Y una noche salió el tema de lo paranormal. Adrián se quedó callado unos segundos. Si te contara todo lo que me pasó, pensarías que estoy loco. Le dije que lo intentara. Entonces empezó a contar algo que, según él, lo había perseguido desde que era niño. Durante mucho tiempo pensó que eran pesadillas. Pero después descubrió algo que cambió completamente su vida. Descubrió que su familia lo había ofrecido a la Santa Muerte desde el día en que nació. Adrián tenía 8 años cuando comenzó a experimentar algo que lo aterraba. Se despertaba en mitad de la noche, pero no podía moverse. Intentaba levantar el brazo. Intentaba hablar. Intentaba gritar. Pero su cuerpo no respondía. Era como si algo invisible lo estuviera presionando contra el colchón. Al principio solo sentía eso, la inmovilidad. Pero con el tiempo, comenzaron las presencias. La primera vez que vio algo ocurrió cuando tenía 9 años.
Despertó paralizado. Sus ojos podían moverse, pero nada más. Entonces vio la puerta de su cuarto. Estaba entreabierta. Y en el pasillo había algo. Una sombra alta. Mucho más alta que una persona. La sombra no se movía. Solo estaba ahí, observándolo. Adrián intentó cerrar los ojos, pero no podía. Sentía que la sombra estaba esperando. Después de unos segundos la figura dio un paso. El suelo crujió. Y en ese instante Adrián recuperó el control de su cuerpo. Se sentó de golpe. Pero el pasillo estaba vacío. A partir de ese momento comenzaron otras cosas. En la madrugada escuchaba pasos en la sala. Puertas que se abrían lentamente. Sillas moviéndose. Una vez incluso escuchó algo caer en la cocina. Bajó pensando que era su padre. Pero toda la casa estaba en silencio. La única cosa extraña era que una vela estaba encendida en la mesa. Nadie en su familia usaba velas. Las parálisis de sueño se volvieron más frecuentes. A veces sentía que alguien se sentaba en la orilla de su cama. Otras veces escuchaba respiración cerca de su oído. Una noche incluso sintió una mano fría en su hombro. Pero lo peor ocurrió cuando tenía 13 años. Esa noche despertó otra vez paralizado. Pero esta vez la figura estaba dentro de su cuarto. Alta. Cubierta por algo parecido a un manto. Adrián no podía ver el rostro. Solo una silueta oscura. La figura sostenía algo largo. Algo que parecía un palo. O una vara. La cosa se acercó lentamente. Y entonces Adrián escuchó algo. Una voz seca. Una voz antigua. Todavía no. Después desapareció. Adrián intentó contarle a su madre. Pero ella dijo que solo eran pesadillas. Su padre dijo que estaba viendo demasiadas películas de terror. Así que dejó de hablar del tema. Pero las experiencias nunca se detuvieron. Al contrario. Se volvieron más intensas. Cuando Adrián tenía 17 años las cosas empezaron a suceder incluso. Cuando estaba despierto. Cosas pequeñas al principio. Objetos cambiando de lugar. Puertas que se abrían solas. Cajones que aparecían abiertos. Una tarde escuchó algo en su cuarto mientras estaba en la sala. Subió. Todas sus cosas estaban tiradas en el suelo. Pero lo más extraño estaba en la pared. Había una marca hecha con ceniza. Una especie de círculo. Cuando se mudó a otra ciudad para estudiar, pensó que todo terminaría. Pero las parálisis continuaron. Las sombras también. Entonces decidió investigar. Primero buscó explicaciones médicas. Luego explicaciones psicológicas. Pero ninguna encajaba completamente. Hasta que un día encontró algo extraño revisando cajas viejas en casa de su abuela. Dentro de una caja había fotografías antiguas. Una de ellas llamó su atención. Era una foto de cuando él era recién nacido. Pero no estaba en una cuna. Estaba acostado sobre una mesa cubierta con tela negra. A su alrededor había velas, manzanas, copas con tequila. Y detrás de él, una estatua de la Santa Muerte. Adrián llevó la foto con su madre. Le preguntó qué era eso. Al principio ella intentó evitar el tema. Pero cuando Adrián insistió, su madre empezó a llorar. Y finalmente dijo algo que él jamás esperó escuchar. Fue para protegerte. Adrián sintió que el mundo se detenía. ¿Protegerme de qué? La madre respondió con voz temblorosa. Cuando naciste estabas muy enfermo. Los doctores dijeron que no ibas a vivir. Entonces tu abuela hizo un trato. La abuela había llevado al bebé a un altar de la Santa Muerte. Había encendido velas. Había hecho una ofrenda. Y había dicho algo frente a la estatua. Si lo dejas vivir, será tuyo. ¿Qué significa eso? La madre no respondió. Pero Adrián ya lo había entendido. Las sombras. Las parálisis. Las presencias. La figura que siempre decía, todavía no. Adrián comprendió algo aterrador.
Nunca había sido una presencia que lo quería dañar. Era algo que simplemente estaba esperando. Esperando el momento correcto. Adrián me dijo que la experiencia más fuerte ocurrió hace apenas unos años. Despertó otra vez paralizado. Pero esta vez la figura estaba muy cerca. De pie junto a su cama. La silueta era alta. Cubierta con un manto oscuro. Y sostenía una guadaña. Adrián escuchó la misma voz de siempre. He esperado mucho. Adrián reunió fuerzas para preguntar. ¿Por qué? La figura respondió con una calma terrible. Porque me perteneces. Adrián sigue teniendo parálisis de sueño. Sigue viendo sombras en su casa. Pero ahora entiende algo. La figura nunca lo ha atacado. Nunca ha intentado matarlo. Solo aparece. Observa. Y espera. Antes de terminar la historia, Adrián me dijo algo. Una vez le preguntó a su madre cuándo exactamente hicieron ese ritual. Su madre respondió: la noche en que naciste. Adrián revisó su acta de nacimiento. Luego miró el calendario. Y descubrió algo perturbador. Dentro de unos años. Exactamente el día en que cumpla la misma edad que tenía su abuela cuando hizo el trato. Se cumplirán 33 años desde aquella noche. Adrián dice que no sabe qué pasará ese día. Pero desde hace unos meses, cada vez que despierta a las 3 de la mañana, ve algo parado en la puerta de su cuarto. Una figura alta, cubierta con un manto, que no está ahí para asustarlo. Está ahí para asegurarse de que no se vaya antes de tiempo. Lo que voy a contar no me pasó a mí. Le pasó a una amiga muy cercana llamada Daniela. Durante mucho tiempo dudé en compartir su historia, porque incluso ella misma tenía miedo de hablar de esto en voz alta. Decía que algunas cosas es mejor no recordarlas. Pero después de lo que ocurrió al final, Daniela me dijo algo que todavía me persigue. Si alguien escucha esto y decide no jugar con lo que yo jugué, entonces habrá valido la pena contarlo. Así que esta historia empieza hace unos 8 años. Daniela siempre había sido una persona escéptica. Creció en una familia católica tradicional. De esas que ponen un nacimiento enorme en diciembre y una imagen de la Virgen en la sala. Pero fuera de eso, nunca fue especialmente religiosa. Hasta que apareció su tía Rosa. La tía Rosa era una mujer peculiar. Vivía sola en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Una casa vieja con paredes color amarillo desgastado y un patio lleno de macetas. Pero lo que más llamaba la atención era el altar. Daniela me dijo que la primera vez que lo vio sintió un escalofrío. Era un altar dedicado a la Santa Muerte. Una figura alta, de casi 1 metro, cubierta con un manto blanco. La calavera estaba decorada con pequeñas joyas pegadas. Y en una mano sostenía una guadaña metálica que brillaba con la luz de las velas. El altar estaba lleno de cosas. Veladoras rojas, blancas y negras. Manzanas. Cigarros. Copas con tequila. Flores marchitas. Y un olor constante a incienso. No tengas miedo, le dijo la tía Rosa aquella vez. Ella cuida a los suyos. Daniela recuerda haberse reído. ¿De verdad crees en eso? La tía Rosa no se molestó. Solo respondió algo que, con el tiempo, cobraría otro significado. No es cuestión de creer. Es cuestión de respetar. Durante meses, Daniela siguió visitando a su tía. No porque creyera en la Santa Muerte, sino porque la tía Rosa cocinaba increíble. Siempre había mole, tamales o pan recién hecho. Pero cada vez que entraba a la casa, el altar estaba ahí. Siempre encendido. Siempre lleno de velas. Un día, mientras estaban tomando café, la tía Rosa le dijo: si quieres algo, pídeselo. Daniela rió. ¿A ella? Sí. ¿Y qué? ¿Me lo concede? Si te escucha, sí. Daniela, en tono de burla, dijo: pues que me ayude a pasar mi examen de la universidad. La tía Rosa se levantó, tomó una veladora blanca y la puso frente a la estatua. Pídeselo tú. Daniela lo hizo, más por juego que por convicción. Encendió la vela.
Y dijo algo como: «Bueno, si me ayudas a pasar el examen, gracias». Eso fue todo. Nada más. Una semana después salieron los resultados. Daniela aprobó. No solo eso. Había sacado una calificación sorprendentemente alta en una materia que siempre le costaba. Recuerda haberle mandado un mensaje a su tía. Parece que tu amiga sí escucha. La respuesta de la tía Rosa fue breve. No olvides agradecer. Daniela no lo hizo. Porque, según ella misma me dijo después, pensé que era coincidencia. Después de eso, Daniela comenzó a pedir cosas. Pequeñas cosas. Que le fuera bien en entrevistas de trabajo. Que su novio regresara después de una pelea. Que le aprobaran un trámite. Cada vez que visitaba a su tía, encendía una veladora frente al altar. Decía algo como: «Niña Blanca, ayúdame con esto». Y se iba. Nunca dejaba ofrendas. Nunca daba nada. Solo pedía. La tía Rosa le decía a veces: «No solo se trata de pedir». Pero Daniela respondía riéndose: «Si me cumple, luego vemos». La primera cosa rara ocurrió unos meses después. Daniela estaba sola en su departamento. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuchó algo en la cocina. Un golpe seco. Pensó que era el gato de su vecina o algo que se había caído. Se levantó. Fue a la cocina. Y encontró algo extraño. Una manzana estaba en medio del piso. Pero Daniela no tenía manzanas en su casa. Ni fruta. Nada. La manzana tenía una mordida. Una sola mordida. Y estaba podrida por dentro. Después de eso comenzaron los sueños. Al principio eran confusos. Daniela soñaba con un pasillo oscuro lleno de velas. Y al fondo, una figura. Alta. Cubierta con un manto. No veía el rostro. Solo la silueta. En el sueño, Daniela intentaba acercarse. Pero siempre despertaba antes de llegar. Hasta que una noche escuchó algo en el sueño. Una voz seca. Una voz hueca. ¿Y mi ofrenda? Daniela despertó sudando. El reloj marcaba 3 de la mañana. Con el tiempo las cosas se volvieron más raras. Las velas en su casa se apagaban solas. Los objetos aparecían en lugares donde no los había dejado. Y algo que la perturbaba mucho. A veces, al despertar, encontraba ceniza negra en su mesita de noche. Como si alguien hubiera apagado un cigarro ahí. Pero Daniela no fumaba. Un día volvió a casa de su tía Rosa. Pero algo era distinto. El altar estaba más lleno que nunca. Había flores nuevas. Velas encendidas. Y una copa de tequila. La tía Rosa la miró en silencio. Luego preguntó: ¿qué le pediste últimamente? Daniela respondió con normalidad: un trabajo mejor. La tía Rosa frunció el ceño. ¿Y qué le diste? Daniela se encogió de hombros. Nada. El silencio en la cocina se volvió incómodo. Entonces la tía dijo algo que hizo que Daniela sintiera frío. Eso no se hace. La tía Rosa habló con un tono serio que Daniela nunca le había escuchado. La Santa Muerte no es un juego. Daniela intentó restarle importancia. ¿Pero me ha ayudado? Sí, dijo la tía. Porque todavía está esperando que cumplas. Luego agregó: pero si sigues pidiendo sin dar, ella cobra. Daniela rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Me va a espantar? La tía Rosa no sonrió. 2 noches después ocurrió algo que Daniela jamás pudo explicar. Estaba dormida cuando escuchó pasos en su sala. Pasos lentos. Arrastrados. Pensó que era un ladrón. Tomó su celular. Y salió del cuarto. La sala estaba oscura. Pero algo estaba en el sofá. Una figura sentada. Inmóvil. Cubierta por una sombra. Daniela encendió la luz. Y la sala estaba vacía. Pero sobre la mesa había algo. Una veladora blanca. Encendida.
Daniela juró que no había velas en su casa. Esa misma noche fue al baño. Y al mirarse en el espejo vio algo detrás de ella. Por un segundo. Una figura alta. Cubierta con un manto. Sosteniendo algo largo. Cuando Daniela volteó, no había nadie. A pesar de todo, Daniela hizo algo que todavía hoy no puede explicar. Volvió a pedir. Estaba desesperada por dinero. Así que frente a la veladora dijo: «Ayúdame, te lo pido. Prometo que luego te pongo algo». Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. 3 noches después ocurrió lo peor. Daniela despertó a las 3 de la mañana. Pero esta vez no estaba sola. Había alguien parado en la puerta de su cuarto. Alto. Inmóvil. Cubierto por un manto blanco. No tenía rostro. Solo una calavera oscura. Y en su mano, una guadaña. Daniela no podía moverse. La figura habló. Con una voz que parecía venir de todos lados. «Las deudas se pagan». La figura levantó la guadaña. Pero no la bajó. Solo señaló algo. La mesa de noche. Ahí estaba la veladora. Y estaba completamente derretida. La cera había formado algo. Una palabra. Ofrenda. Daniela fue con su tía Rosa al día siguiente. Le contó todo. Todo. La tía Rosa escuchó en silencio. Luego la llevó al altar. Le dijo que pidiera perdón. Que dejara ofrendas. Que cumpliera. Daniela dejó flores. Tequila. Veladoras. Durante meses. Las cosas paranormales se detuvieron. Pero Daniela me dijo algo que nunca olvidaré. Creo que no era enojo. Entonces, ¿qué era? Ella tardó en responder. Era un recordatorio. Años después Daniela ya no tenía altar. No pedía nada. Intentaba dejar todo atrás. Pero hay algo que todavía ocurre. Cada 2 de noviembre, Día de Muertos, aparece algo en su casa. Sin falta. Una sola cosa. Una manzana. Perfecta. Con una sola mordida. Y Daniela nunca se la come. Porque la primera vez que la tocó, estaba helada. Como si hubiera estado en manos de algo que no pertenece a este mundo. Hay cosas que uno aprende a respetar aunque no crea en ellas. Yo tardé demasiado en entenderlo. Esta historia me pasó hace 6 años, cuando tenía 23. La cuento porque todavía me sigue pasando algo que no logro explicar. Y porque tal vez alguien que escuche esto no cometa el mismo error que yo. Yo crecí en una casa donde la Santa Muerte era parte de la familia. No figurativamente. Literalmente. Mi abuela tenía un altar enorme en la sala. Una figura de casi 1 metro, vestida de blanco. Con una guadaña dorada y una balanza colgando del brazo. A su alrededor siempre había veladoras encendidas. Manzanas rojas, copas de tequila. Cigarros y flores marchitas. Mi abuela decía que la niña blanca protegía a los que la respetaban. Mi madre también le tenía devoción. Pero yo, no. Desde niño aquello me parecía absurdo. Es una calavera con túnica, decía yo. Nada más. Mi abuela siempre me respondía lo mismo. No necesitas creer. Solo no le faltes al respeto. Yo asentía, pero en realidad nunca le di importancia. Crecí viendo gente llegar a la casa a dejar ofrendas. A encender velas, a pedir favores. Algunos pedían trabajo, otros pedían dinero, otros pedían cosas más oscuras. Yo me mantenía lejos. Cuando cumplí 20 años me fui de la casa. Quería vivir, normal, lejos de veladoras, rezos raros y humo de copal. Renté un cuarto pequeño y conseguí trabajo en un taller mecánico. Y durante varios años todo fue normal. Hasta que mi vida se vino abajo. Primero me despidieron del taller. Luego mi novia me dejó. Después mi papá enfermó. Todo ocurrió en menos de 3 meses. De pronto estaba sin trabajo, con deudas.
y ayudando a pagar medicamentos que no podía costear. Recuerdo el día exacto en que regresé a casa de mi madre. No fue por fe. Fue por desesperación. Era de noche. El altar seguía en el mismo lugar de siempre. Incluso más grande. Ahora tenía 3 figuras distintas, una blanca, una roja y una negra. Las veladoras iluminaban toda la sala. Mi madre estaba limpiando el altar. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Luego señaló la figura blanca. Pídele. Me reí. No creo en eso. No importa, dijo ella. Ella sí cree en las deudas. No supe qué responder. Mi madre me puso una veladora en la mano. Pide lo que necesites. Pero si te ayuda, tienes que agradecer. Yo rodé los ojos. Pero igual lo hice. Encendí la vela frente a la figura. Me sentí ridículo. Ni siquiera recé. Solo dije algo como: si existes, ayúdame a salir de este problema. Eso fue todo. No prometí nada. No ofrecí nada. No pensé más en eso. 3 días después conseguí trabajo. Un trabajo mucho mejor que el anterior. Un conocido me llamó para ofrecerme un puesto manejando camionetas de reparto para una empresa de refacciones. Buen sueldo. Prestaciones. Horarios estables. Mi vida empezó a acomodarse otra vez. Mi papá mejoró. Las deudas comenzaron a bajar. Todo parecía solucionarse. Mi madre me dijo algo que ignoré completamente. No olvides agradecer. Yo me reí. Fue coincidencia. Y así lo dejé. Ese fue mi error. La primera cosa rara ocurrió 2 semanas después. Yo estaba trabajando. Conducía una camioneta de reparto en una carretera pequeña que conectaba 2 pueblos. Era mediodía. El sol estaba fuerte. Todo normal. Hasta que vi a una anciana caminando al borde del camino. Tenía un vestido blanco largo y caminaba apoyándose en un bastón. Me pareció raro verla ahí, porque no había casa cerca. Cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza y me miró directamente. Sentí un escalofrío. Pero seguí manejando. Unos minutos después miré por el retrovisor. La anciana estaba parada en medio del camino, mirándome. No caminando. Solo mirando. No pensé mucho en eso. Hasta que la volví a ver. Ese mismo día. En otro lugar. Horas después. Estaba descargando cajas en un taller cuando la vi cruzando la calle. El mismo vestido. El mismo bastón. La misma mirada. Me quedé congelado. Cuando quise acercarme, ya no estaba. Pensé que tal vez solo era coincidencia. Pero entonces empezó a pasar más seguido. Mucho más. La tercera vez fue en un mercado. Yo estaba comprando comida en un puesto. Sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza. Ahí estaba. Entre la gente. La misma anciana. Vestido blanco. Inmóvil. Mirándome. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me acerqué. La gente caminaba frente a ella, como si no existiera. Cuando logré llegar al lugar donde estaba, ya no estaba. Desapareció. Después de eso comenzaron los accidentes. Pequeños al principio. Cosas raras. Un día, mientras conducía, una bicicleta salió de la nada frente a mí. Tuve que frenar bruscamente. Cuando bajé del vehículo, no había bicicleta. Ni ciclista. Otro día, una caja cayó desde un estante alto justo cuando yo pasaba debajo. Por centímetros no me golpeó la cabeza. Y cada vez que algo así ocurría, la veía. Siempre cerca. Siempre observando. La anciana del vestido blanco. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Pero una noche ocurrió algo que me hizo recordar las palabras de mi madre. Yo estaba en una gasolinera, llenando el tanque de la camioneta.
cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Era la anciana. Esta vez estaba muy cerca. Demasiado. Podía ver su rostro con claridad. Su piel parecía seca, casi gris. Sus ojos eran profundos y extrañamente vacíos. Me habló. Su voz era suave. Las deudas se pagan. Sentí un golpe de frío recorrer todo mi cuerpo. Parpadeé. Y ya no estaba. Esa noche fui a casa de mi madre. Le conté todo. Ella no parecía sorprendida. Solo suspiró. «Te ayudó», dijo. «Y no agradeciste». «No creo que tenga algo que ver», respondí. Mi abuela, que estaba escuchando desde la cocina, dijo algo que nunca olvidaré. «No necesitas creer para deber». Mi madre encendió una veladora. «Agradécele», dijo. «¿Y eso lo arregla?» Ella me miró serio. «Si todavía quiere cobrar, tal vez». Pero yo no lo hice. No quería admitir que algo así fuera real. Así que ignoré el consejo. Seguí con mi vida. Y las cosas empeoraron. Los accidentes se volvieron más graves. Un coche casi me atropella. Un andamio se desplomó a pocos metros de donde yo estaba. Un perro enorme me atacó en la calle sin razón. Siempre salía ileso. Siempre por poco. Y siempre la veía. La anciana. Mirando. Esperando. Hasta el día que entendí algo horrible. No quería matarme. Quería recordarme. Hace 2 meses ocurrió lo peor. Yo estaba trabajando en una bodega grande. Uno de los estantes metálicos se soltó. Cientos de kilos de piezas comenzaron a caer. No tenía forma de escapar. En ese momento vi algo frente a mí. La anciana. Pero esta vez no estaba caminando. Estaba parada frente a mí. Muy cerca. Levantó el bastón. Y lo golpeó contra el suelo. El estante cayó. A centímetros de mi cara. Pero no me tocó. Nada me tocó. Todo quedó detenido a mi alrededor. Como si algo hubiera desviado el desastre. Cuando levanté la mirada, la anciana ya no estaba. Pero en el piso había algo. Una pequeña figura de plástico. Una calavera con túnica. La Santa Muerte. Esa noche fui directo a casa de mi madre. Encendí 3 veladoras. Y por primera vez en mi vida, agradecí. Le pedí perdón. De verdad. Pensé que eso terminaría todo. Pero no. Porque ahora la sigo viendo. No tan seguido. No todos los días. Pero a veces. En la calle. En mercados. En carreteras. Siempre a lo lejos. Siempre observando. Y siempre con la misma expresión. No de enojo. No de amenaza. Sino de paciencia. Como alguien que sabe que tarde o temprano las deudas se vuelven a cobrar. Y por eso cuento esta historia. Porque si algún día, desesperado, le pides ayuda a algo en lo que no crees, recuerda esto. Tal vez no necesite tu fe, pero siempre, siempre, va a querer su agradecimiento. Lo que voy a contar me lo relató una mujer hace algunos años. Nunca olvidaré su voz. No sonaba como alguien que estuviera contando una historia para asustar. Sonaba como alguien desesperado. Me pidió que cambiara su nombre si alguna vez contaba lo que le pasó. Así que la llamaré Claudia. Claudia tenía 2 hijos pequeños cuando todo comenzó. Un niño de 9 años llamado Mateo y una niña de 6 llamada Camila. Durante mucho tiempo su vida parecía normal. Pero había algo que casi nadie sabía. Claudia trabajaba con algo que mucha gente teme. Algo que algunos veneran. Algo que otros prefieren no mencionar en voz alta. Claudia era lo que en muchos lugares llaman madrina. Trabajaba haciendo limpias, ofrendas, amarres y peticiones a la Santa Muerte. Durante años pensó que tenía todo bajo control. Hasta que hizo un trabajo que nunca debió aceptar. Y desde entonces,
Algo empezó a visitar su casa. Pero no a ella. A sus hijos. Claudia tenía un pequeño cuarto en su casa que nadie más podía usar. Ahí estaba el altar. Una mesa cubierta con tela negra. Encima había una estatua de la Santa Muerte de casi medio metro. Tenía varias. La blanca. La roja. La negra. Pero la que usaba para trabajos más fuertes era la negra. En el altar siempre había velas. Manzanas. Copas con tequila. Cigarros. Y fotografías de personas que le pedían ayuda. Claudia decía que nunca hacía nada sin pedir permiso. Si vas a trabajar con ella, me dijo, tienes que respetarla. Porque ella siempre cobra. Una tarde llegó un hombre a su casa. No quiso decir su nombre. Solo dijo que necesitaba ayuda. Quería que alguien dejara de estorbarle en su vida. Claudia le preguntó qué quería exactamente. El hombre solo respondió: quiero que desaparezca. Claudia dudó. Normalmente evitaba trabajos así. Pero el hombre ofreció mucho dinero. Más del que había visto en meses. Y Claudia tenía problemas económicos. Así que aceptó. Ese fue el primer error. El trabajo se hizo una madrugada. Claudia encendió varias velas negras. Colocó una foto de la persona en el altar. Quemó incienso. Derramó tequila frente a la estatua. Y dijo las palabras que había aprendido años atrás. Pero algo salió mal. Desde el principio las velas comenzaron a comportarse extraño. Las llamas se movían violentamente. El aire dentro del cuarto se volvió pesado. Y una de las velas se apagó sola. Eso no debía pasar. Claudia sintió un escalofrío. Pero decidió terminar el ritual. Ese fue el segundo error. Esa misma noche Mateo despertó llorando. Claudia corrió a su cuarto. ¿Qué pasa? El niño estaba temblando. Mamá, hay alguien en el pasillo. Claudia miró hacia la puerta. No había nadie. Pensó que era una pesadilla. Pero Mateo dijo: es una señora muy alta. Y tiene una cosa larga en la mano. Después de esa noche comenzaron las cosas raras. Mateo decía ver una figura parada en la puerta de su cuarto. Camila decía escuchar pasos en el techo. Una madrugada los dos niños despertaron gritando. Decían que alguien estaba caminando en su cuarto. Claudia revisó toda la casa. Pero no encontró a nadie. Un día Camila llegó de la escuela con un dibujo. Era una figura alta. Con un vestido largo. Y algo parecido a una guadaña. Claudia sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién es? Camila respondió tranquilamente: la señora que viene a vernos en la noche. Esa noche Claudia entró al cuarto del altar. Y vio algo que la dejó paralizada. La estatua de la Santa Muerte estaba mirando hacia la puerta. Ella siempre la dejaba mirando hacia la pared. Pero ahora estaba orientada directamente hacia la salida. Como si estuviera observando la casa. Mateo comenzó a tener pesadillas cada noche. Siempre soñaba lo mismo. Un lugar oscuro. Lleno de velas. Y una figura alta caminando entre ellas. Pero lo más inquietante era lo que la figura decía. 1, 2, 2. Claudia no entendía qué significaba. Pero algo en su interior le decía que no era un sueño normal. Claudia decidió consultar a otra persona que también trabajaba con la Santa Muerte. Un hombre mayor que vivía en otro estado. Cuando le contó lo que estaba pasando, el hombre se quedó en silencio. Luego le preguntó algo. ¿Terminaste el trabajo? Claudia dijo que sí. ¿Pero la vela se apagó? Sí. El hombre le dijo. Entonces el trabajo no se cerró. Cuando un ritual no se cerraba correctamente, la energía quedaba suelta. Y algo podía quedarse en el lugar equivocado. Claudia preguntó: ¿qué puedo hacer? El hombre respondió: depende. ¿A quién pidió la Santa Muerte a cambio? Claudia no entendía. Hasta que recordó algo. Durante el ritual había dicho algo sin pensarlo. Algo que ahora la aterraba recordar.
Había dicho. Te ofrezco lo que más amo. Esa misma noche Mateo despertó gritando. Claudia corrió a su cuarto. El niño estaba señalando la esquina del cuarto. Mamá, ahí está. Claudia miró. Y por primera vez, ella también vio algo. Una sombra alta, pegada a la pared, inmóvil, observando. Claudia comenzó a buscar ayuda desesperadamente. Fue con curanderos, con santeros, con sacerdotes. Todos le dijeron algo parecido. Había abierto algo que no debía abrir. Y ahora algo estaba reclamando lo que creía suyo. Claudia me dijo algo muy inquietante. Hace unos meses, Mateo volvió a hablar dormido. Claudia lo escuchó desde el pasillo. El niño estaba susurrando, como si respondiera a alguien. Claudia se acercó y escuchó claramente lo que Mateo decía. No, yo no quiero ir. Hubo silencio. Luego el niño dijo algo más, con una voz que no parecía suya. Mi mamá dijo que podía escoger. Cuando Claudia me contó todo esto, seguía buscando ayuda. Había quitado el altar de su casa. Había intentado romper cualquier vínculo. Pero algo seguía pasando. Cada madrugada, a las 3 a.m., los dos niños se despiertan al mismo tiempo y miran hacia la puerta de su cuarto, como si alguien estuviera parado ahí, esperando.